Mientras los mongoles arrasaban Asia, poderosos imperios y reinos como la dinastía Song y el reino de Doli se desmoronaron o se rindieron ante su implacable poderío militar. Las naciones asiáticas lucharon valientemente, empleando enormes ejércitos, fortificaciones y una ingeniosa estrategia. Sin embargo, pocas pudieron detener el avance de esta fuerza imparable. No obstante, surgieron destellos de resistencia, como los japoneses, protegidos por el legendario viento divino Kamakazi, y los soldados de Galute, demostrando que incluso la tormenta más feroz podía resistir. ¿Pero qué había de Europa? ¿Podrían los fragmentados reinos feudales y los caballeros occidentales, fuertemente armados, resistir a un enemigo tan veloz y brutal como los mongoles? Mientras que los defensores asiáticos confiaban en un terreno conocido y tácticas tradicionales, Europa se enfrentaba a un desafío completamente nuevo, un enemigo cuyos métodos desafiaban todo lo que habían conocido hasta entonces. En esta exploración, descubriremos cómo los ejércitos europeos utilizaron desde la defensa de castillos hasta tácticas de batalla para enfrentarse a los mongoles. Antes de adentrarnos en las devastadoras incursiones mongolas en Europa, retrocedamos un poco y examinemos sus primeros y cruciales encuentros con los estados europeos a principios del siglo XVIII. En el siglo XIII, el imperio mongol, liderado por Gengis Khan, se encontraba en un periodo de rápida expansión. Tras conquistar vastos territorios en Asia Oriental, incluyendo China, Asia Central y partes del imperio Kesan, los mongoles pusieron su mirada en Occidente, concretamente en los principados orientales de Rus. Para ellos, estos territorios no eran solo una zona fronteriza, sino también una puerta de entrada crucial a Europa. En 1222, Gengis Khan envió a dos de sus generales de mayor confianza, Subay y Gebe, en una misión de reconocimiento a los territorios de Aras. Sus órdenes eran explorar la región y evaluar su poderío. En el camino, se encontraron con las tribus nómadas cumanas y quipechaks que vivían en las escalinatas. Alarmados por la presencia mongola, los cumanos y quipechaks buscaron ayuda en los principados vecinos. Entre ellos, Kiev desempeñó un papel clave en la formación de una coalición para enfrentarse a los mongoles. En la primavera de 1223, Subay y Gebe condujeron sus fuerzas hasta el río Kala, donde se enfrentaron a los ejércitos combinados de varios principados de Rus y las tribus cumanas. A pesar del tamaño de la coalición, los mongoles, la superioridad táctica y la disciplina resultaron decisivas. Las fuerzas de Kumin fueron aniquiladas y el ejército ruso sufrió una derrota catastrófica, perdiendo aproximadamente 50.000 hombres. En contraste, las bajas mongolas fueron mínimas. La batalla de Kalala fue un momento crucial que marcó la primera aparición significativa de los mongoles en Europa tras su victoria. Subutai se retiró hacia el este, pero los mongoles dejaron una red de espías en los territorios rusos. Estos agentes informaban continuamente sobre los asuntos locales, sentando las bases para futuras campañas. Armados con inteligencia y visión estratégica, Subutai regresó en 1237 junto a Batuk Khan, liderando un enorme ejército de 12.000 soldados. Esto marcó el inicio de una invasión mongola a gran escala de las tierras rusas. La campaña fue brutal y eficiente. Durante los siguientes 3 años, los mongoles destruyeron sistemáticamente los principales principados rusos, incluyendo Kiev. Para 1240, los mongoles habían sometido efectivamente a Kursin. Tras la destrucción de los estados rusos, los mongoles expandieron su influencia. Subutai y Batuk enviaron espías y exploradores se adentraron en Polonia, Hungría e incluso Austria en misiones de reconocimiento, como parte de la meticulosa planificación de un gran asalto a Europa Central. Los mongoles lanzaron un ataque en 5 frentes en 1241. Kaidu y Orda-Khan devastaron el norte de Polonia, Yar arrasó el sur, Saban cruzó el accidentado terreno del noreste de Hungría, mientras que Subay y Batu lideraron la invasión central de Hungría y Guyuk avanzó hacia el sur a través de Transilvania. Esta división de fuerzas fue una maniobra calculada para confundir a los europeos sobre sus objetivos finales y derrotar a los ejércitos individuales antes de que pudieran unirse en una fuerza central. Mientras tanto, las fuerzas mongolas penetraron en el este del Sacro Imperio Romano Germánico y Austria, sembrando el pánico en la región. En agosto de 1241, el Papa Gregorio IX falleció, dejando un vacío de poder en la Iglesia Católica en un momento en que Europa se enfrentaba a la inminente amenaza mongola. Para lidiar con esta compleja situación, el rey Valla IV de Hungría solicitó ayuda desesperadamente a Federico, hijo del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Sin embargo, Federico, quien tenía antiguas disputas con Bella, se negó a ayudar. Como Bella se había aliado con el Papa en su contra,
se negó a comprometerse con una gran expedición militar y a cruzar a Hungría. Federico se centró, en cambio, en recabar apoyos dentro de Alemania para prepararse para la invasión mongola. Juró proteger el imperio al otro lado de los Alpes. Sin embargo, sus esfuerzos por unir a los príncipes y reyes alemanes fracasaron estrepitosamente, degenerando en una guerra civil en Alemania para el otoño de 1241. A principios de 1242, el ejército mongol continuó su saqueo a gran escala durante su retirada de Hungría. Sus incursiones se extendieron a los Balcanes, representando una amenaza significativa para Constantinopla, que en ese momento estaba bajo el control del Imperio Latino. Mientras se retiraban, Batu desplegó fuerzas adicionales en Alina-Volinia, desestabilizando aún más la región. Para la primavera, los mongoles seguían saqueando las zonas por las que pasaban, dejando solo devastación a su paso. Batu finalmente detuvo a sus fuerzas, sin regresar a Mongolia, sino estableciéndose en la Bulga Steppes. Desde allí, estableció una base estratégica, manteniendo una amenaza constante para Europa occidental. Europa permanecía fracturada y sin preparación para una respuesta unificada del Sacro Imperio Romano Germánico. El imperio y otros reinos estaban inmersos en conflictos internos. Para colmo, la Guerra de San Juan estalló entre Francia e Inglaterra, desviando la atención y los recursos de la amenaza mongola. Por lo tanto, organizar una cruzada contra el imperio mongol resultó sumamente difícil. A pesar de los repetidos llamamientos a la unidad del emperador Federico II y las cartas que instaban a Inglaterra y Francia, las dos potencias más fuertes de Europa en aquel momento, a actuar, no se realizó ningún esfuerzo significativo para prepararse para otra invasión mongola. Europa seguía siendo vulnerable, sin una estrategia clara para contrarrestar el peligro inminente. Para quienes se encontraban en la primera línea de un posible regreso mongol, como Bala IV, rey de Hungría, la situación en el otoño de 1242 distaba mucho de ser tranquilizadora. En tan solo unos años, las infames invasiones mongolas habían dejado cicatrices en Europa que parecían imposibles de curar. Las cifras por sí solas pintaban un panorama devastador de la destrucción que dejaron a su paso. Cuando los mongoles arrasaron Hungría y Polonia, se estima que entre 5 y 10 millones de personas murieron en tan solo 2 décadas. Las principales ciudades fueron prácticamente borradas del mapa, con poblaciones que disminuyeron entre un 80 y un 90%. Tomemos como ejemplo Kiev. Polonia era un bullicioso centro cultural y comercial con alrededor de 50.000 habitantes antes de la invasión. Tras el ataque mongol, solo quedaron unos pocos cientos de supervivientes, en su mayoría aquellos que lograron huir a tiempo. La destrucción en Polonia fue igualmente catastrófica. Los mongoles arrasaron más del 70% de los principales asentamientos, incluyendo ciudades como Kov y Sandomir. La población de Polonia se redujo entre un 30% y un 40%, y muchas zonas quedaron abandonadas durante décadas. Las regiones azotadas por la horda mongola a menudo se convirtieron en zonas muertas, incapaces de recuperarse incluso después del cese de los combates. El daño a las tierras de Europa del Este fue devastador. Se estima que entre el 30% y el 50% de las tierras cultivables fueron destruidas o quedaron inutilizadas debido a las invasiones. Caminos, puentes e infraestructura crítica fueron arrasados, paralizando el comercio. Las economías locales tardaron entre 50 y 100 años en recuperarse, y algunas zonas jamás recuperaron su prosperidad anterior a la invasión. Hungría, sin embargo, sufrió las peores consecuencias de la devastación, dejando un legado inquietante que resonó por toda Europa. La batalla de Moí se hizo tristemente célebre como una de las peores derrotas militares en la historia de Hungría. Alrededor del 50% de la población de Hungría en ese momento, aproximadamente 1 millón de personas, fueron asesinadas o esclavizadas. Las zonas rurales fueron particularmente afectadas, con entre el 40% y el 50% de las aldeas completamente arrasadas. La producción agrícola se paralizó durante años, lo que desencadenó una hambruna generalizada y una prolongada crisis económica. La destrucción fue más allá de las meras cifras. Los mongoles no solo diezmaron ejércitos, sino que desmantelaron sociedades enteras. Las cicatrices psicológicas que dejaron fueron inmensas, ya que los supervivientes se enfrentaron no solo a la ruina física, sino también al miedo constante a otra invasión. Precisamente por eso, el rey Baya IV regresó a Hungría y se dispuso de inmediato a reconstruir su reino. Estaba convencido de que los mongoles no se retirarían simplemente y perdonarían a Europa. Sus sospechas se reforzaron a lo largo de su reinado, ya que con frecuencia recibía cartas amenazantes de los mongoles exigiendo su sumisión. El primer paso que dio Baya para prepararse para futuras invasiones mongolas fue construir más castillos de piedra fortificados.
Había observado que, durante la época de la devastación mongola, mientras gran parte de Europa yacía en ruinas, los 5 castillos de piedra al este del Danubio habían sobrevivido milagrosamente a la invasión. Las fortalezas de piedra habían sido fácilmente destruidas por las armas de asedio mongolas. En aquel entonces, Hungría solo contaba con unos 10 castillos de piedra, la mayoría cerca de la frontera con Austria, a donde gran parte de la población húngara se había visto obligada a huir. Para mejorar las defensas del reino, Vala ordenó y alentó a la nobleza a construir fortalezas de piedra adicionales, especialmente en las zonas escarpadas y de difícil acceso al oeste del Danubio. Al final de su reinado, Vala había supervisado la construcción de casi 100 nuevas fortalezas, un aumento notable destinado a proteger a Hungría de futuros ataques. Anteriormente, Hungría había dependido principalmente de castillos de madera y caballería ligera. Sin embargo, esta estrategia había demostrado ser ineficaz contra el ejército mongol. Mientras que la caballería ligera húngara tenía dificultades, los pocos caballeros con armadura pesada, en su mayoría de la Orden del Tempel, se desempeñaban mucho mejor en el combate cuerpo a cuerpo. Vala reconoció la necesidad de una fuerza militar más eficaz, y en respuesta, creó un nuevo núcleo de caballeros con armadura pesada, inspirados en los de Europa Occidental. En 1247, Vala llegó a un acuerdo con los caballeros de San Juan, otorgándoles tierras en el sureste de Hungría a cambio de que le ayudaran a construir más fortalezas. Las unidades de caballería y las fortificaciones, junto con los esfuerzos de Vala por fortalecer las defensas de Hungría, marcaron un cambio significativo en la estrategia. Al combinar fortificaciones más robustas con un ejército reestructurado, preparó a su reino para la posibilidad de otra invasión mongola, una amenaza que se cernió sobre Hungría durante los años venideros. 2 años después, los pequeños y medianos propietarios de tierras que servían directamente al rey también fueron reconocidos como nobles. A los nuevos colonos se les concedía un estatus nobiliario condicional si aceptaban luchar como caballería blindada cuando fuera necesario. Esto marcó un cambio significativo, y el ejército húngaro mejoró tanto que un enviado del rey Carlos I de Anjou informó con entusiasmo: la Casa Real húngara tiene un poder increíble, sus fuerzas militares son tan grandes que nadie en el este y el norte se atreve siquiera a moverse si el triunfante y glorioso rey moviliza su ejército. La mayoría de los países y príncipes del norte y el este pertenecen a su imperio por parentesco o conquista. Para 1259, el rey Vala IV de Hungría se puso en contacto con el Papa en busca de ayuda para negociar con Venecia la contratación de al menos 1000 ballesteros. Venecia, conocida por su larga tradición militar, era particularmente reconocida por su poderío naval y el eficaz despliegue de tropas de ballesteros. Además de su fuerza naval, los venecianos contaban con una infantería altamente cualificada que destacaba tanto en batallas terrestres como marítimas. Vala IV probablemente comprendió que Venecia podía proporcionar tropas bien entrenadas, un impulso esencial para las defensas de Hungría contra futuras invasiones. Esta iniciativa reflejaba un esfuerzo más amplio por modernizar las capacidades militares de Hungría en respuesta a las amenazas de enemigos formidables como los mongoles. La decisión estratégica de recurrir a Venecia en busca de ballesteros estuvo influenciada por la eficacia demostrada de estas armas en enfrentamientos pasados con los mongoles, aunque Hungría no había adoptado ampliamente las ballestas durante la primera invasión. La visión de Vala demostró su compromiso de aprender de los errores del pasado y de asegurar que su reino estuviera mejor preparado para cualquier desafío futuro. En cuanto a la estrategia diplomática, una de las estrategias clave de Vala IV fue traer de vuelta a los cumanos a su reino. Estos nómadas túrquicos habían buscado refugio en Hungría anteriormente, solo para abandonar a Vala y unirse a los mongoles después del asesinato de su líder. Para recuperarlos, Vala ofreció tierras y alianzas matrimoniales. Su hijo se casó con una princesa y a los cumanos se les concedió una parte del gran reino húngaro. La esperanza era que estos cumanos, ahora asentados, sirvieran como primera línea de defensa si los mongoles regresaban. Otra estrategia importante fue establecer una red de alianzas matrimoniales con los duques polacos, los duques de Baviera, los príncipes de Aquina-Volinia y los príncipes de Rose, quienes habían huido a Hungría. En el caso de Aquina-Volinia, Bella alentó a su gobernante, Danil Romanovich, a declarar su independencia de los mongoles como rey de Rutenia, creando así un conveniente estado tapón entre Hungría y el imperio mongol. Además de estas alianzas, Bella mantuvo contacto con el Papa y el Sacro Emperador Romano Germánico, buscando apoyo en forma de dinero, tropas o cualquier recurso que pudieran proporcionar. Inicialmente, Bella recibió el respaldo del Papa Inocencio IV, quien tardó 2 años en ser elegido tras la muerte de Celestino IV, sucesor de Gregorio V.
El Papa Inocencio IV convocó el Concilio de los Leones, un evento que reunió a cientos de clérigos de toda Europa para abordar los principales problemas que enfrentaban la Iglesia y el continente, incluyendo la amenaza mongola. Reconociendo la necesidad de aprender más sobre este formidable enemigo, el Papa encargó varias misiones diplomáticas. De las misiones más notables, la de Giovanni Dín del Carpín fue la de Giovanni Dín del Carpín. A la edad de 65 años, Carpín emprendió un extenuante viaje a Karakorum, la capital del Imperio Mongol, y regresó con cartas del gran emperador dirigidas al Papa y a los monarcas europeos, exigiendo su sumisión al dominio mongol. La misión de Carpín fue extraordinaria no solo por la enorme distancia y los peligros que enfrentó, sino también por la gran cantidad de información que recopiló durante sus viajes. Observó meticulosamente, tomó notas y entrevistó a cualquiera que pudiera aportar información, en particular a prisioneros europeos que habían sobrevivido a las invasiones mongolas y conocían bien sus estrategias. Gracias a sus esfuerzos, Carpín compiló un libro detallado que ofrecía directrices específicas sobre cómo contrarrestar al ejército mongol. La mayoría de las recomendaciones de Carpín implicaban imitar al ejército mongol. Por ejemplo, los exploradores debían estar en constante alerta día y noche, mientras que el ejército debía organizarse utilizando la estructura decimal túrquica mongola para facilitar el mando. Las tropas debían avanzar o retirarse juntas, siguiendo estrictamente las órdenes y evitando dividirse en pequeños grupos que pudieran ser aniquilados individualmente. Además, el ejército debía operar bajo un liderazgo unificado, ya que ninguna fuerza individual podía ser suficiente para contrarrestar a un ejército mongol. Un grupo fragmentado podría resistir a los mongoles. Carpini también introdujo una estrategia crucial que explotaba las divisiones entre los mongoles y los pueblos que gobernaban. Creía que si estas poblaciones oprimidas eran liberadas, podrían convertirse en poderosos aliados contra el imperio mongol. Esta perspectiva resaltaba la importancia de la unidad para construir una línea de defensa efectiva contra la amenaza del Este. Sin embargo, parecía que los informes y recomendaciones de Carpini no fueron suficientes para convencer a los países europeos de unirse. Después de que el príncipe de Alach-Alenia, alentado por Hungría y el Papa, declarara su independencia contra los mongoles, no recibió apoyo. Polonia se encontró en una situación similar. La invasión mongola de 1260, liderada por Baralai, causó una devastación inmensa, incluso peor que los primeros ataques mongoles. Los polacos no recibieron ayuda externa y las batallas fueron en su mayoría asedios donde los mongoles derrotaron rápidamente a los defensores polacos. Los mongoles se retiraron con el botín y los prisioneros, libres para saquear el campo en Bulgaria. Las fuerzas del príncipe Noy saquearon anualmente durante la década de 1270. No fue hasta 1283 que el ejército de Noy, liderado por un aliado bizantino, sufrió una importante derrota militar a manos de los serbios en un intento fallido de cruzar el río Drim. Noy y el príncipe Taluga lanzaron un gran ataque contra el reino de Hungría en 1285. Nuestro objetivo es alcanzar los 1000 me gusta en las primeras 24 horas y necesitamos tu apoyo para lograrlo. Solo te llevará 1 o 2 segundos. Haz clic en el botón me gusta y suscríbete si aún no lo has hecho. Estas pequeñas acciones significan mucho para nosotros y ayudan a que nuestro canal crezca para que podamos seguir ofreciéndote contenido excelente. Muchas gracias. Los mongoles siguieron una estrategia similar, dividiendo sus fuerzas en dos grupos principales. Noui avanzó a través de Transilvania, mientras que Taluga penetró por Transcarpatia y Moravia. Incluso enviaron un grupo más pequeño directamente al centro de Hungría, siguiendo los pasos de Kadan en la primera invasión. Su estrategia se basaba en la velocidad y la sorpresa. Esta estrategia ya se había utilizado en la invasión del imperio Kesian bajo el mando de Genghis Khan, donde el ejército mongol se dividió en unidades más pequeñas que avanzaron por múltiples rutas para dar la impresión de una fuerza mucho mayor. La división les permitió abrumar a los coreanos, quienes no podían predecir dónde se produciría el próximo ataque, lo que condujo a su caída. De manera similar, en sus campañas contra la dinastía Song, los mongoles se valieron de los ríos como rutas de transporte rápidas, moviéndose con celeridad para sorprender a las fuerzas Song. También utilizaron una sofisticada red de inteligencia, recopilando información crucial sobre las debilidades del enemigo. Esto permitió a los mongoles atacar con decisión y precisión, asegurando su dominio en el sur de China. Ahora invadieron en invierno, con la esperanza de sorprender completamente a los húngaros moviéndose con tanta rapidez que querían impedir que el rey Isil reuniera un ejército lo suficientemente grande como para enfrentarlos en una gran batalla decisiva. Los mongoles se centraron en diezmar a sus enemigos poco a poco. En esta ocasión, los mongoles tenían menos distracciones.
No había guerras civiles en su imperio ni grandes batallas en otros lugares, por lo que ningún líder pudo reunir un ejército masivo. Probablemente contaba con entre 30.000 y 50.000 hombres. Esta cifra incluye unidades de caballería proporcionadas por sus estados vasallos, como los príncipes rutenos, que contribuyeron a fortalecer a los mongoles. Las filas de soldados mongoles estaban bien equipadas y eran muy móviles. Vestían cota de malla o armadura de escamas, ligera y flexible, ideal para movimientos rápidos. Sus cascos de acero estaban diseñados para proteger el rostro y el cuello, ofreciendo una defensa esencial sin sacrificar la agilidad. Conocidos por su habilidad con arcos cortos, los mongoles podían disparar con precisión desde la montura, lo que les daba una gran ventaja en la batalla. Además de sus arcos, portaban espadas curvas y lanzas para el combate cuerpo a cuerpo, junto con mazas y hachas para romper la armadura enemiga. En el bando húngaro, se estima que 30.000 hombres formaban la fuerza defensiva, incluyendo contingentes locales como los sajones, los socos y los seis, quienes fueron llamados a defender su patria. Unidos en su resistencia, estas tropas locales desempeñaron un papel crucial para contener el avance mongol. Ahora, Taluga, al mando del grueso de las fuerzas mongolas, se topó con un muro de problemas tan pronto como entraron en el norte de Hungría. Los Cárpatos no fueron benévolos, descargando fuertes nevadas que convirtieron la marcha en una pesadilla. Pero, sinceramente, sus problemas comenzaron mucho antes. El caos logístico y la escasez de alimentos ya habían causado graves estragos, y los soldados caían como moscas. No fue solo mala suerte, los húngaros habían aprendido de su derrota en 1241 y estaban preparados esta vez. Como dijo Napoleón, nunca luches contra el mismo enemigo demasiadas veces o les enseñarás todos tus trucos. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Los húngaros actuaron con inteligencia, evacuando aldeas y fortificando castillos, llevándose consigo sus provisiones y ganado. Esto dejó a los mongoles sin nada que saquear. Además, los avances en la agricultura, como el arado pesado, habían impulsado. La producción de alimentos mantenía a los húngaros bien alimentados y a su ejército preparado para una larga batalla. La situación se tornó tan desesperada para los mongoles que fuentes polacas y gallegas afirmaron que miles murieron durante la marcha, algunos incluso recurriendo al canibalismo. Cuando las fuerzas de Tabuka atacaron Pest, encontraron la ciudad desierta, con sus habitantes a salvo en los castillos cercanos. Mientras tanto, el séquito de la reina Isabel no se quedó de brazos cruzados, lanzó un audaz ataque desde las murallas de Buda. Un dato curioso, los mongoles, maestros de la guerra móvil y el tiro con arco, solían destacar en tácticas de guerrilla, utilizando su caballería ligera para hostigar y agotar a sus enemigos. Pero los caballeros húngaros estaban preparados para el combate cuerpo a cuerpo. Normalmente, los mongoles elegían el campo de batalla a su favor, ya que estaban en el bando atacante. Sin embargo, esta vez se vieron atrapados en territorio enemigo, pues no pudieron hacer frente a los castillos de piedra y carecían de alimentos. Como resultado, se vieron obligados a recuperarse en un estado deplorable, sin saber que los húngaros los vigilaban de cerca. Fue una estrategia singular para contrarrestar los ataques de la Horda de Oro. Los líderes húngaros idearon esta estrategia. Ideó un plan para infiltrarse en las filas mongolas y recabar información vital. Para ello, envió exploradores húngaros vestidos con indumentaria tradicional mongola, incluyendo botas de piel, calzado nómada curvo y tocados especiales como el sombrero de copa. Estos exploradores iban armados con armas de estilo mongol, como arcos curvos y espadas, lo que los hacía visualmente indistinguibles de los guerreros mongoles. Los exploradores húngaros se mimetizaron fácilmente con las fuerzas mongolas, recabando información que resultó ventajosa para las defensas de Hungría. Esto permitió a las fuerzas de Lisl sincronizar su carga a la perfección, tomando por sorpresa al ejército de Taliboa. Los mongoles no pudieron romper las filas de estos caballeros bien armados y sus tácticas habituales no funcionaron. Esta situación era similar a la ocurrida en el siglo X, cuando las tribus nómadas húngaras saquearon Europa occidental durante un tiempo, pero finalmente fueron derrotadas en Augsburgo en 955. Cuando los húngaros regresaban a sus tierras cargados de botín, Otón el Grande eligió un lugar para atacar que no les daba a los húngaros suficiente margen de maniobra, lo que provocó su rápida derrota. En este caso, los mongoles también fueron derrotados contundentemente. Taluga, al darse cuenta de que su campaña se desmoronaba rápidamente, ordenó la retirada, pero la situación empeoró cuando su ejército, en retirada a través de los Cárpatos, cayó en una emboscada de la SEC. Estos hombres atacaron a los mongoles con su táctica característica,
rápidos ataques de caballería ligera, tal como los mongoles habían hecho con tantos de sus enemigos. La emboscada fue brutal, aniquilando a la mayor parte de las fuerzas de talibanes para cuando éste regresó a territorio mongol. Se cuenta que volvió solo con su esposa y un caballo. Bueno, quizás sea una exageración, pero demuestra lo desastrosa que fue la retirada. Mientras tanto, otro líder mongol, el emperador KH, saqueaba Transilvania. Permaneció allí hasta la primavera de 1286, causando estragos en ciudades como Rimbrov y Bistriza. Pero, al igual que Taluga, se topó con un muro infranqueable, los castillos fortificados de Hungría. Los mongoles no contaban con el equipo de asedio adecuado y las defensas húngaras eran inexpugnables. El inquebrantable rey Lisl IV no estaba dispuesto a permitir que nadie campara a sus anchas. Reunió a sus fuerzas para enfrentarlo, pero cuando Lisl llegó, las tropas húngaras locales, principalmente sajones, VLS y 6, bajo el mando de Roland Borsa, ya habían hecho la mayor parte del trabajo. Aplastaron al ejército de Noy, dejando solo rezagados para que Lisl los rematara. Al final, tanto Taluga como Noy fueron expulsados, y así terminó la presencia mongola en Hungría. La segunda invasión fracasó estrepitosamente, dejando a los mongoles lamiéndose las heridas y a Hungría más fuerte que nunca. Tras la retirada de Taluga y Noy, pareció que la amenaza mongola en Europa Central había sido contenida con éxito, sin embargo, las apariencias engañaban. Los mongoles, siempre persistentes, no estaban dispuestos a abandonar sus ambiciones en la región. En 1287, Noy y Talaba centraron su atención en Polonia, lanzando una tercera invasión. Esta campaña, sin embargo, resultó menos exitosa que sus anteriores intentos. Si bien las fuerzas mongolas lograron saquear el campo, sus intentos de capturar las ciudades fortificadas de Polonia fueron. Encontrando una férrea resistencia, las murallas de la ciudad se mantuvieron firmes y los mongoles no pudieron penetrar estas fortalezas urbanas. A pesar de la devastación en las zonas rurales, surgió un rayo de esperanza para quienes resistían las incursiones mongolas. Varios señores húngaros, envalentonados por su reciente éxito al repeler a los mongoles de sus propias tierras, viajaron a Polonia para brindar ayuda militar. Esta cooperación representó uno de los raros casos de un frente semi-unificado contra los mongoles en la región. Hungría y Polonia, compartiendo la carga de la defensa, se mantuvieron unidas contra la inminente amenaza del dominio mongol. Esta invasión marcó el último intento significativo de los mongoles por expandirse hacia el oeste de Europa. Si bien la Horda de Oro continuó realizando incursiones en territorios europeos hasta bien entrado el siglo XIV, estas fueron a mucha menor escala y carecían del peso estratégico de sus campañas anteriores. A mediados del siglo XIII, el control de los mongoles sobre Europa central y oriental comenzó a flaquear. Los conflictos internos, sumados a las presiones externas, debilitaron su dominio. Las potencias europeas, intuyendo una oportunidad, comenzaron a presionar al reino de Georgia, bajo el liderazgo del rey Jorge V. El brillante rey Jorge V recuperó el control de la región. En una audaz maniobra, Georgia restauró su soberanía sobre sus tierras e incluso arrebató el imperio de Trebisonda a los mongoles. Mientras tanto, el Gran Ducado de Lituania aprovechó las luchas internas de la Horda de Oro para expandir su territorio. Las fuerzas lituanas triunfaron en la Batalla de las Aguas Azules, asegurando tierras como el Ducado de Kiev y avanzando hasta el río Neer. Sin embargo, su avance se detuvo tras su derrota en la Batalla del río Borla. El Gran Ducado de Moscú también comenzó a reafirmarse, recuperando muchos de los territorios rusos bajo control mongol. Esta recuperación sentó las bases para el surgimiento del Dardam de Rusia, una nueva potencia que emergería de los restos del dominio mongol. Hungría también tomó la iniciativa. En 1345, las fuerzas húngaras invadieron territorios mongoles, capturando las tierras que más tarde se conocerían como Mavia. En ese momento, incluso las potencias de Europa Occidental comenzaron a enfrentarse a los mongoles en los territorios que una vez conquistaron. Un ejemplo notable fue el asedio de Kaffa en Crimea, donde las fuerzas mongolas al mando de Janib sitiaron la ciudad. Los genoveses intentaron llegar a la ciudad, pero sus esfuerzos se vieron frustrados con la llegada de una fuerza de socorro genovesa. Los genoveses infligieron una aplastante derrota a los mongoles, matando a 15.000 de sus soldados y destruyendo su maquinaria de asedio. Al año siguiente, los genoveses bloquearon los puertos mongoles de la región, obligando a Janib a negociar. Para 1347, los genoveses habían restablecido con éxito su colonia en Tana, en el mar de Azov.
La muerte de Oeg Khan marcó el comienzo de un periodo turbulento para la Horda de Oro. La devastación de la peste negra asoló la región, agravada por desastres ecológicos y dificultades económicas. Estos desafíos, junto con sucesivas guerras civiles, sumieron a la Horda en el caos entre 1360 y 1380. Aunque Totomisan estabilizó temporalmente la situación, sus esfuerzos fueron en vano con la llegada de una formidable adversaria, Tamerlán, la gran emir. La invasión de Tamerlán causó estragos en la ya frágil Horda de Oro, desestabilizando aún más su poder durante este periodo de desorden mongol. Los gobernantes de Hungría, Polonia y Lituania aprovecharon el momento para reclamar territorio mongol. Las fuerzas lituanas, en particular, capturaron Kiev y avanzaron hasta el Mar Negro, marcando un cambio significativo en el equilibrio de poder en Europa del Este. La historia de la lucha de Europa contra los mongoles nos recuerda cómo las oportunidades y los esfuerzos fragmentados pueden moldear el curso de la historia. La serie sobre las invasiones mongolas en Europa se publicará próximamente. Muchas gracias por ver el video completo. Si te gustó, no olvides darle me gusta, compartirlo y suscribirte. Nos ayuda mucho a crear más contenido increíble. Intentemos llegar a 1000 me gusta en las primeras 24 horas. Cada me gusta cuenta. Si tienes alguna batalla o evento histórico favorito que te gustaría ver, deja tus sugerencias en los comentarios. Espero tus comentarios. Nos vemos en el próximo video. Cuídate.